Coahuila ha sido gobernado por el PRI de manera hegemónica desde la década de los 40. Y es que están acostumbrados a operar a través de jerarquías, de estructuras muy bien fortalecidas. Consiste en asegurar los votos de quienes conforman la base de esta estructura, ofreciéndoles puestos y favores. El gobernante en turno marcaba la pauta, mientras que los llamados liderazgos operan y movilizan a la población. Finalmente, el ciudadano es el eslabón más débil, siendo el que les otorga el voto o simplemente se abstiene y les regala la ventaja. Durante todos estos años han figurado algunos gobernadores, porque déjenme decirles que en Coahuila no solamente hemos sido víctimas de los Moreira. En 1999 llegó al poder Enrique Martínez y Martínez y gobernó el estado hasta el 2005. Durante su gobierno todo parecía marchar con normalidad. Incluso anunció que la deuda pública de aquel entonces de la entidad estaba en ceros, después de liquidar los 313 millones que se debían desde 10 años atrás. Sin embargo, en el 2019 su nombre surgió en investigaciones relacionadas con la estafa maestra. Era el titular de la Secretaría de Agricultura, una de las 11 dependencias involucradas en el desvío de 3.433 millones de pesos. Funcionarios allegados al exgobernador aseguraban que se trataba de una campaña de desprestigio. Después de él, llegó Humberto Moreira Valdés, asumiendo la gubernatura de 2005 a 2011. En ese último año de su gobierno, un periódico publicó que Coahuila era el estado con la mayor deuda por habitante, con pasivos per cápita de 11,633 pesos. El entonces titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero, interpuso una demanda contra quien fuera el responsable de la contratación irregular de la deuda, que ya ascendía a más de 32,000 millones de pesos. Humberto, por supuesto, se deslindó y aseguró que la deuda se originó cuando él ya había terminado su gobierno. Además, declaró que había sido engañado por Sergio Ricardo Fuentes Flores, quien fuera el ex administrador general de políticas públicas del SATEC, y por Javier Villarreal, el ex tesorero de Coahuila, ambos prófugos de la justicia. Al final resultó ser parte de un show para limpiar su imagen, y Ernesto Cordero sostuvo, a través de las pruebas que ofrecía un video, que Humberto era el responsable del endeudamiento del Estado. En el 2012, a la entonces Procuraduría General de la República, durante la presidencia de Felipe Calderón, le bastaron solamente 33 días para exonerar a Humberto por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado. En la investigación, que por cierto nunca llegó ante un juez, se dejó fuera información relevante que había proporcionado ya el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos. Todo esto sobre operaciones sospechosas por parte de colaboradores de Humberto Moreira. Todo comenzó desde junio del 2011, 3 meses después de que Moreira asumiera la dirigencia del PRI, mismo partido que se preparaba en ese momento para postular a Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia del país. Primero comenzó una investigación interrogando a algunos de los colaboradores más cercanos a Humberto Moreira, pero en septiembre del 2011, con el argumento de que no había indicios de que hubieran actuado en colaboración, se terminó con la indagatoria, dando inicio a una nueva, exclusivamente en contra del exgobernador. A la semana, el Ministerio Público encargado del caso envió un oficio para consultar la emisión del dictamen de no ejercicio de la acción penal, el cual se autorizó a los 27 días. Por eso se archivó la investigación. A pesar de que la entonces Procuraduría tenía en su poder diferentes documentos que parecían clave en esta indagatoria, el Ministerio Público decidió no acreditar esos delitos. Estados Unidos proporcionó un documento que avalaba que un cercano colaborador de Moreira había estado realizando transferencias bancarias millonarias entre el 2009 y el 2010, así como también presentaron una relación de las empresas y propiedades del exgobernador con sus colaboradores incluidos. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria de Valores también tenían pruebas de todas estas operaciones sospechosas. Todo estaba listo para desenmascarar a los implicados en esta red de desvíos.
Sin embargo, las autoridades únicamente se limitaron a comparar los ingresos de Humberto Moreira con los estados bancarios de las cuentas que se encontraban a su nombre, omitiendo así toda la información restante que pudo haber desembocado en una larga condena para el exgobernador. Después de todo esto llega a la gubernatura de Coahuila Rubén Moreira, elegido mediante el llamado dedazo, siendo su hermano Humberto quien lo pusiera en ese cargo. Su candidatura se construyó desde el poder, se fue elaborando hasta que lo colocaron como gobernador, dejando una deuda de más de 36,000 millones de pesos. Rubén fue vinculado con una red de empresas fantasma con las que presuntamente se desvió el dinero de las arcas públicas coahuilenses. Antes de Rubén hubo un gobernador interino, Jorge Torres López, estando en el poder solamente de enero a noviembre del 2011. Fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, en el 2019 y sentenciado en una corte federal del sur de Texas a 3 años de prisión por lavado de dinero. El señor admitió ante la justicia estadounidense que durante su mandato realizó transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila. El monto, $26 millones. En el 2017, después de Rubén Moreira, llega Miguel Ángel Riquelme Solís. Desde que era alcalde de Torreón en 2014, fue señalado por realizar retenciones ilegales de cuotas a trabajadores del municipio. Al principio argumentaba que los pagos eran voluntarios. Sin embargo, se comprobó que el dinero era transferido a cuentas bancarias del PRI. Antes de ser confirmado como candidato a la gubernatura del estado, fue también denunciado por desvío de recursos y peculado ante la Fiscalía General de la República y la FEPADE por no haber entregado los apoyos del ya desaparecido Fonden y por haberlos usado para su campaña electoral. Se descubrió y aseguró una bodega con 13,000 colchas y artículos para damnificados que serían repartidos para apoyar su candidatura. Recientemente el gobernador rompió las reglas de la revocación de mandato al hacer uso indebido de recursos públicos y transgredir los principios de imparcialidad y neutralidad. El gremio magisterial, el ferrocarrilero, el de salud y muchos otros se han visto directamente afectados con la represión del gobierno de Coahuila, así como el hermetismo de Miguel Ángel Riquelme Solís ante el diálogo con los ciudadanos. Después de todo esto, ¿vas a permitir que llegue un priista más al gobierno de Coahuila?